Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 2050 que estaba derogado. Artículo 2051. Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados suceder, sin que pueda saberse la prioridad de nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se sucederá al tronco en conformidad al acto constitutivo. Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviera efecto. Artículo 1052. Cuando por el orden de sucesión hubieren de caber a una misma persona dos censos, y uno de ellos, según su constitución, fuera incompatible con el otro, la persona en quien ambos recaigan, con cualesquiera palabras que esté concebida la cláusula de incompatibilidad, tendrá la facultad de elegir el que quiera, y se entenderá excluida para siempre del otro personal y representativamente, y en este otro se sucederá según el respectivo acto constitutivo, como si dicha persona no hubiese existido jamás. Título 28 de la sociedad. 1. Reglas generales. Artículo 2053. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Artículo 2054. En las deliberaciones de los socios que tengan derecho a votar, decidirá la mayoría de votos computada según el contrato, y si en este nada se hubiere estatuido sobre ellos, decidirá la mayoría numérica de los socios. Exceptúanse los casos en que la ley o el contrato exigen unanimidad o conceden a cualquiera de los socios el derecho de oponerse a los otros. La unanimidad es necesaria para toda modificación sustancial del contrato, salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra cosa. Artículo 2055. No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. Tampoco hay sociedad sin partición de beneficios. No se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero. Artículo 2056. Se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes o venideros, o de unos u otros. Se prohíbe asimismo toda sociedad de ganancias a título universal, excepto entre cónyuges. Podrán con todo ponerse en sociedad cuantos bienes se quiera, especificándolos. Artículo 2057. Si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir legalmente ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes. Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo ilícito de la causa u objeto, los cuales se regirán por el Código Criminal. Artículo 2058. La nulidad del contrato de sociedad no perjudica las acciones que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por las operaciones de la sociedad si existiere de hecho. 2. De las diferentes especies de sociedad. Artículo 2059. La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles. Artículo 2060. Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su naturaleza, se sujeta a la regla de la sociedad comercial. Artículo 2061. La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comándita o anónima. Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios se administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. Es sociedad en comándita aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta concurrencia de sus aportes. Sociedad anónima es aquella formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. Artículo 1062. Se prohíbe a los socios comanditarios incluir sus nombres en la firma o razón social y tomar parte en la administración. La contravención a la una o la otra de estas disposiciones les impondrá la misma responsabilidad que a los miembros de una sociedad colectiva. Artículo 2063. Las sociedades colectivas pueden tener uno o más socios comanditarios, respecto a los cuales regirán las disposiciones relativas a la sociedad en comándita, quedando sujetos los otros entre sí y respecto de terceros a la regla de la sociedad colectiva. Artículo 2064. La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil. 3. De las principales cláusulas del contrato de sociedad. Artículo 2065.
No expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad, se entenderá que principia la fecha del mismo contrato, y no expresándose plazo o condición para que tenga fin, se entenderá contraída por toda la vida de los asociados salvo el derecho de renuncia. Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el negocio. Artículo 2066. Los contratantes pueden fijar las reglas que tuvieren por convenientes para la división de ganancias y pérdidas. Artículo 2067. Los contratantes pueden encomendar la división de los beneficios y pérdidas a ajeno árbitro, y no se podrá reclamar contra éste, sino cuando fuere manifiestamente inicuo, y ni aun por esta causa se admitirá contra dicho arbitrio reclamación alguna, si han transcurrido 3 meses desde que fue conocido del reclamante o si ha empezado a ponerse en ejecución por él. A ninguno de los socios podrá cometerse este arbitrio. Si la persona a quien se ha cometido fallece antes de cumplir su encargo o por otra causa cualquiera no lo cumple, la sociedad es nula. Artículo 2068. A falta de estipulación expresa, se entenderá que la división de los beneficios debe ser a prorrata de los valores que cada socio ha puesto en el fondo social, y la división de las pérdidas a prorrata de la división de los beneficios. Artículo 2069. Si uno de los socios contribuyere solamente con su industria, servicio o trabajo, y no hubiera estipulación que determine su cuota en los beneficios sociales, se fijará esta cuota en caso necesario por el juez, y si ninguna estipulación determinara la cuota que le quepa en las pérdidas, se entenderá que no le cabe otra que la dicha industria, trabajo o servicio. Artículo 2070. La distribución de beneficios y pérdidas no se entenderá ni respecto de la gestión de cada socio, ni respecto de cada negocio en particular. Los negocios en que la sociedad sufre pérdida deberán compensarse con aquellos en que reporta beneficios, y las cuotas estipuladas recaerán sobre el resultado definitivo de las operaciones sociales. Sin embargo, los socios comandatarios no estarán obligados a colacionar los dividendos que hayan recibido de buena fe, y los accionistas de sociedades anónimas, en caso alguno, estarán obligados a devolver a la caja social las cantidades que hubieran percibido a título de beneficio. 4. De la administración de la sociedad colectiva. Artículo 2071. La administración de la sociedad colectiva puede confiarse a uno o más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto posterior unánimemente acordado. En el primer caso, la facultad administrativa del socio o socios forman parte de las condiciones esenciales de la sociedad, a menos de expresarse otra cosa en el mismo contrato. Artículo 2072. El socio a quien se ha confiado la administración por el acto constitutivo de la sociedad no puede renunciar a su cargo, sino por causa prevista en el acto constitutivo o unánimemente aceptada por los consocios. Ni podrá ser removido de su cargo sino en los casos previstos o por causa grave, y se entenderá por tal la que le haga indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente. Cualquiera de los socios podrá exigir la remoción justificando la causa. Faltando alguna de las causas antedichas, la renuncia o remoción pone fin a la sociedad. Artículo 2073. En el caso de justa renuncia o justa remoción del socio administrador designado en el acto constitutivo, podrá continuar la sociedad siempre que todos los socios convengan en ello, y en la designación de un nuevo administrador, o en que la administración pertenezca en común a todos los socios. Habiendo varios socios administradores designados en el acto constitutivo, podrá también continuar la sociedad, acordándose unánimemente que ejerza la administración los que restan. Artículo 2074. La administración conferida por acto posterior al contrato de sociedad puede renunciarse por el socio administrador y revocarse por la mayoría de los consocios según las reglas del mandato ordinario. Artículo 2075. El socio a quien se ha conferido la administración por el contrato de sociedad o por convención posterior podrá obrar contra el parecer de los otros, conformándose empero a las restricciones legales y a las que se le hayan impuesto en el respectivo mandato. Podrá con todo la mayoría de los consocios oponerse a todo acto que no haya producido efectos legales. Artículo 2076. Si la administración es conferida por el contrato de sociedad o por convención posterior a dos o más de los socios, cada uno de los administradores podrá ejecutar por sí solo cualquier acto administrativo, salvo que se haya ordenado otra cosa en el título de su mandato. Si se les prohíbe obrar separadamente, no podrán hacerlo ni aun a pretexto de urgencia. Artículo 1077. El socio administrador debe ceñirse a los términos de su mandato, y en lo que éste callare, se entenderá que no le es permitido contraer a nombre de la sociedad otras obligaciones, ni hacer otras adquisiciones o enajenaciones que las comprendía en el giro ordinario de ella. Artículo 1078. Corresponde al socio administrador cuidar de la conservación, reparación y mejora de los objetos que forman el capital fijo de la sociedad, pero no podrá
empeñarlos, ni hipotecarlos, ni alterar su forma, aunque las alteraciones les parezcan convenientes. Sin embargo, si las alteraciones hubieran sido tan urgentes que no le hayan dado tiempo para consultar a los consocios, se le considerará en cuanto a ellas como agente oficioso de la sociedad. Artículo 1079. En todo lo que obre dentro de los límites legales o con poder especial de sus consocios, obligará a la sociedad. Obrando de otra manera, él solo será responsable. Artículo 1080. El socio administrador es obligado a dar cuenta de su gestión en los periodos designados al efecto por el acto que le ha conferido la administración y a falta de esta designación anualmente. Artículo 1081. No habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes, y sin perjuicio de las reglas que siguen. Primera, cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos administrativos de otro, mientras esté pendiente su ejecución o no hayan producido efectos legales. Segunda, cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, contar que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros. Tercera, cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales. Cuarta, ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros. 5. De las obligaciones de los socios entre sí. Artículo 1082. Los aportes al fondo social pueden hacerse en propiedad o en usufructo. En uno u otro caso, los frutos pertenecen a la sociedad desde el momento del aporte. Artículo 1083. El socio que aún por culpa leve ha retardado la entrega de lo que le toca poner en común, resarcirá a la sociedad todos los perjuicios que le haya ocasionado el retardo, con presta disposición al socio que retarda el servicio industrial en que consiste su aporte. Artículo 1084. Si se aporta a la propiedad, el peligro de la cosa pertenece a la sociedad según las reglas generales, y la sociedad queda exenta de la obligación de restituirla en especie. Si solo se aporta el usufructo, la pérdida o deterioro de la cosa no imputable a culpa de la sociedad pertenecerán al socio que hace el aporte. Si este consiste en cosas fungibles, en cosas que se deterioran por el uso, en cosas tasadas o cuyo precio se ha fijado de común acuerdo, en materiales de fábrica o en artículos de venta pertenecientes al negocio o giro de la sociedad, pertenecerá la propiedad a ésta, con la obligación de restituir al socio su valor. Este valor será el que tuvieron las mismas cosas al tiempo del aporte, pero de las cosas que se hayan aportado apreciadas se deberá la apreciación. Artículo 2085. El que aporta un cuerpo cierto en propiedad o usufructo es obligado en caso de evicción al pleno saneamiento de todo perjuicio. Artículo 2086. Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que ofrece su industria una cantidad fija que deba pagársele íntegramente, aun cuando la sociedad se halla en pérdida, se mirará esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si se le asigna una cuota de beneficio eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella, a cosa alguna cuando la sociedad se halla en pérdida, aunque se le haya asignado esa cuota como precio de su industria. Artículo 2087. A ningún socio podrá exigirse aporte más considerable que aquel a que se haya obligado. Pero si por una mutación de circunstancias no pudiera obtenerse el objeto de la sociedad sin aumentar los aportes, el socio que no consienta en ello podrá retirarse y deberá hacerlo si sus consocios lo exigen. Artículo 2088. Ningún socio, aun ejerciendo las más amplias facultades administrativas, puede incorporar a un tercero a la sociedad sin el consentimiento de su consocio, pero puede sin este consentimiento asociarle a sí mismo y se formará entonces entre él y el tercero de una sociedad particular, que solo será relativa a la parte del socio antiguo en la primera sociedad. Artículo 2089. Cada socio tendrá derecho a que la sociedad le reembolse las sumas que él hubiera adelantado con conocimiento de ella, por las obligaciones que para los negocios sociales hubiere contraído legítimamente y de buena fe, y a que se le resarza los perjuicios que los peligros inseparables de su gestión le hayan ocasionado. Cada uno de los socios será obligado a esta indemnización a prorrata de su interés social, y a la parte de los insolventes se partirá de la misma manera entre todos. Artículo 1090. Si un socio hubiera recibido su cuota de un crédito social y sus consocios no pudieran después obtener sus respectivas cuotas del mismo crédito por insolvencia del deudor o por otro motivo, deberá el primero comunicar con los segundos lo que haya recibido, aunque no exceda a su cuota y aunque la carta de pago la haya imputado a ella.
Artículo 1091. Los productos de las diversas gestiones de los socios en el interés común pertenecen a la sociedad, y el socio cuya gestión haya sido más lucrativa no por eso tendrá derecho a mayor beneficio en el producto de ella. Artículo 2092. Si un socio que administra es acreedor de una persona que es al mismo tiempo deudora de la sociedad, y si ambas deudas fueren exigibles, las cantidades que reciba en pago se imputarán a los dos créditos a prorrata, sin embargo de cualquier otra imputación que haya hecho en la carta de pago perjudicando a la sociedad. Y si en la carta de pago la imputación no fuere en perjuicio de la sociedad, sino del socio acreedor, se estará la carta de pago. Las reglas anteriores se entenderán sin perjuicio del derecho que tiene el deudor para hacer la imputación. Artículo 2093. Todo socio es responsable de los perjuicios que aún por culpa leve haya causado a la sociedad, y no podrá oponer en compensación los emolumentos que su industria haya procurado a la sociedad en otros negocios, sino cuando esta industria no perteneciera al fondo social. 6. De las obligaciones de los socios respecto a terceros. Artículo 2094. El socio que contrata su propio nombre y no en el de la sociedad no la obliga respecto a terceros, ni aún en razón del beneficio que ella reporte del contrato. El acreedor podrá solo intentar contra la sociedad las acciones del socio deudor. No se entenderá que el socio contrata a nombre de la sociedad sino cuando lo exprese en el contrato o las circunstancias lo manifiesten de un modo inequívoco. En caso de duda se entenderá que contrata en su nombre privado. Si el socio contrata a nombre de la sociedad pero sin poder suficiente, no la obliga a terceros sino en subsidio y hasta concurrencia del beneficio que ella hubiere reportado de negocio. Las disposiciones de este artículo comprenden aún al socio exclusivamente encargado de la administración. Artículo 2095. Si la sociedad colectiva es obligada respecto a terceros, la totalidad de la deuda se dividirá entre los socios a prorrata de su interés social, y la cuota del socio insolvente gravará a los otros. No se entenderá que los socios son obligados solidariamente o de otra manera que a prorrata de su interés social, sino cuando así se exprese en el título de la obligación y ésta se haya contraído por todos los socios o con poder especial de ellos. Artículo 2096. Los acreedores de un socio no tienen acción sobre los bienes sociales sino por hipoteca anterior a la sociedad o por hipoteca posterior cuando el aporte del inmueble no conste por inscripción en el competente registro. Podrán, sin embargo, intentar contra la sociedad las acciones indirectas y subsidiarias que se les concedan por el artículo 2024. Podrán también pedir que se embarguen a su favor las asignaciones que se hagan a su deudor por cuenta de los beneficios sociales o de sus aportes o acciones. Artículo 2097. La responsabilidad de los socios comandatarios o accionistas se regula por lo previsto en el segundo de este título. 7. De la disolución de la sociedad. Artículo 2098. La sociedad se disuelve por la expiración del plazo por el evento de la condición que se haya prefijado para que tenga fin. Podrá, sin embargo, prorrogarse por unánime consentimiento de los socios y con las mismas formalidades que para la constitución primitiva. Los codeudores de la sociedad no serán responsables de los actos que inicie durante la prórroga si no hubieren accedido a esta. Artículo 2099. La sociedad se disuelve por la finalización del negocio para que fue contraída, pero si se ha prefijado un día cierto para que termine la sociedad y llegado ese día antes de finalizarse el negocio no se prorroga, se disuelve la sociedad. Artículo 2100. La sociedad se disuelve a sí mismo por su insolvencia y por la extinción de la cosa o cosas que forman su objeto total. Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho de los socios para exigir su disolución, si con la parte que resta no pudiere continuar útilmente, y sin perjuicio de lo prevenido en el siguiente artículo.